Todo el mundo está hablando de lo de Icardi y de lo de Wanda, pero nosotros vamos a hablar del petróleo, de si es o no una buena inversión para los próximos meses. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Manuel Roberto Couso, soy director de Academia Merval y estamos de vuelta en este canal, en mi canal, para hablar de inversiones bursátiles, para hablar de las mejores inversiones bursátiles y de aquellos instrumentos y métodos y estrategias que pueden llegar a dar una buena rentabilidad para los próximos meses. Y el gran tema, la consulta que estamos recibiendo todos los profesionales de las finanzas en este momento es: Manuel, ¿invertimos en petróleo? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿por qué llegan todas las preguntas hoy? Como llegaban las preguntas del Bitcoin hace unos meses y como llegaban las preguntas del oro hace unos años. Porque está subiendo y está subiendo muy fuerte. La suba acumulada es más o menos de 60 a 83 dólares, lo cual representa un 35%. Una suba muy acaudalada para lo que es un commodity. Y empezamos la historia y la reflexión por ahí. Estamos viendo si una buena inversión es un commodity. ¿Qué es un commodity? Es un producto que se negocia internacionalmente y que se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, el oro se utiliza para joyas, la soja se utiliza para hacer milanesas, el petróleo se usa para la nafta, para los plásticos y así sucesivamente. Son, como les dije, instrumentos y productos negociados a nivel internacional que muchas veces se utilizan como materia prima, es decir, como insumo necesario para un producto secundario. Esto lo convierte en la categoría de commodity y a la hora de pensar en si un commodity es o no una buena inversión, tenemos que pensar en lo siguiente. En primer lugar, ¿para qué se usa? ¿Y para qué se usa el petróleo? Por ejemplo, para los aviones. ¿Con qué tienen que ver los aviones? Tienen que ver con el turismo. Estamos saliendo de la pandemia, renueva el turismo, vuelve a haber circulación tanto comercial como de personas y el petróleo vuelve a incrementar su demanda. Las compañías de aviación vuelven a comprar futuros de compra de petróleo y vuelve a haber un interés genuino sobre este commodity. También la gente empieza a movilizarse más, empieza a haber más autos, empieza a haber más movimiento, empieza a haber más demanda de combustible y todo esto activa este commodity. Pero bueno, tuvimos ya la suba, o sea que todo esto puede estar descontado. ¿Y cuál es el segundo factor más importante a tener en cuenta? La producción. ¿Qué pasa? Esto no es Apple, que si tiene más demanda de celulares, produce más celulares. Esto no es una compañía que fabrica escritorios, que si la gente quiere más escritorios, tiene más escritorios. El petróleo es algo que surge de la naturaleza, como el oro o como la plata o como el platino. Son todos productos, commodities, que no es que lo hacemos a piacere, a demanda nuestra, sino es que, producime más barriles y así infinitamente. Esto tiene algo que es finito. La producción de petróleo no es infinita porque no hay infinito petróleo en el mundo. Por eso es muy importante tener estas dos cosas en consideración. ¿Cuánto va a producir de barril y cuánto se va a demandar de barril? ¿Sí? Y también cuál de los barriles se va a demandar más. Y para eso es importante seguir en las reuniones donde se define. Porque ¿qué pasa? Hay países que básicamente tienen como eje sostenible de su economía el petróleo, como acá la soja. Entonces, de alguna manera hay países como Rusia, por ejemplo, que dicen, no hagamos tanto petróleo porque si baja demasiado el precio del petróleo a mí me estás comprometiendo como país, como PBI. Entonces hay tensiones muy fuertes entre las empresas que quieren explotar más petróleo para venderlo y los países que les conviene que el petróleo esté a determinado precio para no afectar a sus PBI. Entre todas estas tensiones, ¿sí?, se está llegando a un precio de equilibrio de barril de aproximadamente $80. Y $80 es un precio de barril que le sirve al mundo. Hoy está por encima de ese precio y la demanda ya se está descontando en los precios. Es decir, la suba del 34% ya tiene en cuenta esta reactivación de la economía. Y a menos que haya un efecto sorprendente que se pueda pensar que va a incrementarse muchísimo más la necesidad de un commodity como el petróleo, creo que estamos en un momento para evaluar dos veces si invertimos o no. Lo cual no quiere decir que el petróleo no esté en una tendencia consolidadamente alcista y que haya que tener un porcentaje de nuestra cartera. Pero acá se trata, como yo les digo, no de decir si sí o si no, sino de cuánto sí y cuánto no. Hay una frase muy importante que nos dice: ser riesgosos, moderados o conservadores
no lo determina si invertimos o no en un instrumento. Lo determina cuánto invertimos en ese instrumento. Entonces, estamos concluyendo que el petróleo es un commodity que tiene un sentido y una lógica por la cual está subiendo, ¿sí? Que tiene que ver con la reactivación de la economía, y para que la economía se mueva necesita petróleo, porque el petróleo es la base de la energía, de la generación eléctrica. Pero también sabemos que el mercado ya descontó esto porque subió 34% y que hay un consenso a nivel internacional respecto a un precio del barril entre las tensiones que existen entre la demanda de petróleo, las empresas que explotan y los países. A partir de esa situación, nosotros tenemos que decir, bueno, podemos seguir teniendo una posición en petróleo, podemos seguir teniendo una posición en este commodity, pero no excedernos de esa posición y empezar a mirar el futuro, ¿sí? Empezar a pensar en otras variables, porque ¿qué tiene que ver con los commodities también? Lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos determina algo que es la tasa de interés, que también lo determinan el precio de los bonos. Y los commodities no devengan tasa. Es decir, que uno por estar posicionado en commodity no tiene un retorno fijo en dólares, y sí lo tiene cuando hay bonos en el tesoro. Y si los bonos del tesoro rinden más, hay un riesgo de estar posicionados en commodities, que es que el commodity no me devenga la tasa de interés que sí lo hace un bono. Entonces, además de estos factores y tensiones que tenemos que tener en cuenta, también hay que seguir muy de cerca qué pasa en el mercado con los bonos del tesoro, porque en la medida que las tasas suban, hay menos atractivos a estar en commodities y en acciones, porque estas dos cosas no devengan tasa de interés. Estos son todos los factores que afectan de manera directa al petróleo. Bonos del Tesoro de Estados Unidos, demanda por la actividad económica y las circunstancias respecto a las tensiones de cuánto producir y cuánto no entre las empresas que explotan y los países que necesitan determinado precio del petróleo. Y como conclusión, les digo, hay una lógica y hay un sustento para tener este commodity en cartera, pero no hay que excederse porque hay otros motivos que pueden afectarlo directamente. Y cuando todos consultan por un mismo producto, como viene pasando hace semanas, puede ser que estemos ante un fin de ciclo. Hay gente que viene operando commodities y que se viene adelantando a todos estos movimientos. Ellos participan de una comunidad de WhatsApp gigante y muy rentable, que te cuento una cosa, te puedes sumar, hay un forms acá abajo, así que anda, inscribite, que vamos a estar hablando para que puedas sumarte ya.